Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de psicobiología virtual. Hoy vamos a estar corrigiendo algunas preguntas del examen de psicobiología de mayo del 2021. Como ya sabéis, por desgracia, no todos tenéis las mismas preguntas, así que obviamente aquí no pueden estar todas y el resto lo subiré en el canal de Patreon. De todas formas, quiero recomendaros que os miréis estas preguntas en el caso de que tengáis el examen en la otra fecha o de que tengáis recuperación, porque, como ya sabéis, pues los temas se repiten, ¿vale? Así pues, comenzamos. Sobre el procesamiento de diferentes características del estímulo sonoro, se sabe que A. La frecuencia de disparo de los axones del nervio auditivo codifica la intensidad del sonido. B. Los sonidos con frecuencias más altas tienden a producir mayor deformación de la membrana basilar en la zona más distal de la cóclea. C. Las ondas sonoras de menor frecuencia, aspecto relacionado con la intensidad de un sonido, se codifican usando un código de lugar. Y D. Todas las anteriores son ciertas. Como ya sabéis, quiero que paréis el vídeo para pensar vosotros mismos la respuesta. Entonces, por técnicas de test ya sabéis que nos suelen gustar las opciones de todas las anteriores son ciertas, pero es que si nos fijamos hay algunas cosas que son muy lógicas, ¿vale? Por ejemplo, nos intentan engañar con la frecuencia, la intensidad y el código de lugar. La frecuencia de un sonido no nos va a dar la intensidad de este sonido, sino que lo que nos va a dar es el tono, como veremos a continuación, ¿vale? Por lo tanto, como la opción C, que es la más fácil, es falsa, no todas pueden ser ciertas, así que tenemos que seguir mirando. La B, los sonidos con frecuencias más altas tienden a producir mayor deformación de la membrana basilar en la zona más distal. Falso. Va a producir una deformación en las zonas más cercanas al estribo. Por lo tanto, la opción A es la correcta, ¿vale? Ahora veremos y corregimos. Entonces, sobre el sonido tenéis que saber dos características básicas, cuál es el tono y cuál es la intensidad. El tono va a determinar si un sonido es agudo o si es grave. Y esto va a depender de la frecuencia de la onda, es decir, cuántas veces se repite una onda, por ejemplo, en un segundo, ¿vale? Eso es la frecuencia. A mayor frecuencia voy a tener sonidos más agudos. Eso significa que la onda se repite más veces en un solo segundo, mientras que los sonidos graves van a tener una menor frecuencia. Frecuencia es igual a repetición, mientras que la intensidad va a estar determinada por la amplitud de onda. La amplitud de onda básicamente es cuán alto y bajo va a ser esta onda, ¿vale? Yo puedo tener ondas como esta o puedo tener una que se despegue muy poco de mi línea basal, entonces tendrá una intensidad menor. ¿Cómo yo voy a codificar esta intensidad? ¿Cómo voy a codificar esta intensidad? Pues básicamente cambiando la frecuencia en la que mis neuronas van a responder. Es decir, cuando tengo un aumento de la intensidad, y esto en general pues lo vamos a ver con el resto también de sentidos, cuando tengo un aumento de intensidad mis neuronas van a responder con una mayor frecuencia, van a enviar potenciales de acción a una frecuencia mayor, por ejemplo, pi, 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 mientras que si tengo una baja intensidad van a disminuir su frecuencia, por ejemplo, pi, 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 pi. Pero no tenéis que confundir, que era lo que estaban intentando, la frecuencia de la propia onda sonora, que esa pues viene dada del exterior, obviamente, de la frecuencia a la que van a actuar nuestras propias neuronas. Entonces, ya hemos visto que tenemos tonos agudos y tonos graves, ¿vale? Vamos a ver que, por lo tanto, las frecuencias intermedias y altas, es decir, correspondientes básicamente a los tonos agudos, van a tener un código de lugar. ¿Qué significa esto? Pues que las frecuencias altas se van a localizar sobre todo en las regiones cercanas al estribo y las frecuencias bajas en regiones distales a la cóclea. A partir de aquí pues tendremos unas neuronas localizadas en cada sitio y eso nos va a dar un código de frecuencia, un código de tono, ¿vale? Luego vamos a ver que las frecuencias bajas
Es decir, los tonos graves nos van a dar un código de disparo. ¿Qué significa esto? Pues que aquí no vamos a tener tanto una localización, sino que se van a sincronizar los movimientos del extremo apical de la membrana basilar con las propias neuronas. Pregunta muy complicada, ¿vale? Pero aquí tenéis la explicación. Vale, siguiente pregunta, una pregunta ya más normalita, ¿vale? Sobre las células fotorreceptoras sabemos que los bastones requieren más estimulación luminosa para responder que los conos. B, cuanta mayor convergencia presentan, mayor es su resolución espacial. C, se hiperpolarizan cuando son estimuladas por la luz. Y D, los conos disparan potenciales de acción y establecen sinapsis con las células ganglionares. Pensamos la respuesta correcta. Y la respuesta es la C, ¿vale? Los fotorreceptores lo que hacen es hiperpolarizarse, al contrario de lo que podríamos llegar a pensar. Y esto es importante, y lo he explicado, soy muy pesada en mis clases, ¿vale? Porque va a ser, el sistema visual va a ser el único sistema sensitivo que va a funcionar por inhibición, ¿vale? Funcionó por inhibición. Entonces, la respuesta A, la opción A, los bastones requieren más estimulación luminosa. Falso, los bastones requieren menos estimulación luminosa porque son más sensibles. Los bastones van a ser los fotorreceptores que utilicemos de noche y de noche no necesitamos tanta luz para poder ver. Además, en todo caso, los conos serían los que necesitan más estimulación luminosa, ¿vale? Son menos sensibles. Concepto importante y os dejaré el link porque tenéis un vídeo en YouTube, ¿vale? Cuanta mayor convergencia presentan, mayor es su resolución espacial. Falso, cuanta mayor convergencia presentan, menor va a ser su resolución espacial. ¿Por qué? Porque no voy a poder distinguir entre dos puntos. Y por último, la opción D nos habla sobre las capas de la retina. Esto es súper importante, he sido muy pesada con mis alumnos en Patreon, así que os las tenéis que saber siempre. Porque aunque no sea lo único que nos estaban preguntando, pues ya habéis visto, nos estaban intentando engañar, ¿vale? Fijaros, ¿qué es lo que tenemos? Por aquí entra la luz. Entonces, en la capa más interna de todas voy a tener unas células pigmentarias. Estas células pigmentarias lo que van a hacer es oscurecer la cámara, ¿vale? Yo siempre comparo el ojo con una cámara. Bueno, yo no, todo el mundo, ¿vale? El ojo se compara con una cámara. Entonces, para poder realizar una foto yo tengo que tener un interior que sea negro para poder obtener así los contrastes. Este contraste, este negro, nos lo dan las células pigmentarias, que se encuentran en la zona más interna, más profunda, más lejana, por lo tanto, a la luz. Luego lo que vamos a tener son los fotorreceptores, nuestros conos y nuestros bastones. Son estos los que realmente, siempre cuando hablamos, pues siempre decimos que es la capa más interna, ¿vale? Realmente la capa más interna sería la capa pigmentaria. Entonces, los fotorreceptores lo que van a hacer es conectar, hacer sinapsis con una capa de células bipolares. Luego estas células bipolares van a conectar por último con las células ganglionares, y estas son las que realmente son neuronas, porque fijaros, serán las que desprendan los axones del nervio óptico. Entonces, aparte de sabernos las capas nucleares, digamos, tenemos que también saber las capas sinápticas, es decir, las capas plexiformes, que es como se suelen denominar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una capa plexiforme externa, que va a ser la conexión entre los fotorreceptores y las células bipolares, y una capa plexiforme interna, que va a ser la conexión entre las células bipolares y las células ganglionares. Siguiente pregunta. Al estudiar la filogenia del sistema visual en vertebrados se observa que en diversos grupos de vertebrados terrestres tetrápodos, la organización de las vías motoras implicadas en respuestas de escape esenciales para la supervivencia ejercieron presión selectiva sobre la organización de las vías visuales. B, lo indicado en el resto es falso, ahora veremos. C, en todos los vertebrados existe un área cortical primaria para el procesamiento visual. Y D, no se han producido cambios significativos en las vías de procesamiento visual entre los distintos grupos de vertebrados. Pensamos la opción correcta y fijaros, aquí os están intentando engañar, ¿vale? Vamos a ir punto por punto. Lo que tenemos que saber es que en los vertebrados vamos a tener una organización del sistema visual en los colículos superiores, a excepción de los mamíferos. En los mamíferos sí que vamos a tener un procesamiento visual en el área cortical primaria.
Sabiendo esto, también tenemos que saber que, por lo tanto, ¿no? Lógicamente, sí que se habrán producido cambios significativos entre los diferentes vertebrados. Así pues, con lo único que podíamos dudar era con la opción A, pero teniendo en cuenta que tenemos una opción que nos indica que todo es falso, pues tendríamos que pensar por qué puede ser falsa, nos tendríamos que preguntar por qué puede ser falsa la opción A. Entonces, es una respuesta complicada, ¿vale? Porque os están intentando engañar y uno cuando lee la pregunta, pues marca la opción A, ¿vale? Yo lo entiendo. Entonces, fijaros, nos están diciendo que las vías motoras están ejerciendo una presión sobre las vías visuales. Si habéis estudiado el tema, sabréis que esto en realidad funciona al revés. Entonces, lo que ocurre con la información visual es que toda ella entra cruzada, ¿vale? Toda ella entra invertida. De tal forma que yo lo que tengo que hacer es siempre dividir mi ojo en dos mitades, una mitad lateral y una mitad medial. La mitad medial va a recibir en realidad la información visual que provenga del lateral, mientras que la mitad lateral va a recibir la información visual del lado medial. Entonces, lo que tengo que hacer a nivel interno es volver a cruzar estas fibras para que tengan realmente sentido. Así pues, este cruce puede ser, dependiendo del organismo, o bien entero, es decir, cruzar todas las fibras, o bien cruzar solamente las fibras nasales. Eso va a depender del tipo de organismo, como digo, y de dónde tengan localizados los ojos. Si pensamos, por ejemplo, que tienen los ojos completamente separados, como sería el caso de un pez, ¿vale? Lo que ocurriría es que el pez va a haber un peligro por la región derecha. Va a haber un peligro con la región derecha con el ojo derecho. ¿Y con qué parte del ojo derecho? Pues con el contralateral, es decir, con la región medial. Luego toda esa información entra y va a realizar un cruce total de las fibras porque tiene los ojos totalmente separados, con lo cual me voy a ir hacia el colículo izquierdo. Información derecha, colículo izquierdo. Y este pez lo que va a hacer es activar, por lo tanto, la acción motora en el hemisferio izquierdo de su cuerpo, ¿vale? Activará los músculos de la región izquierda de su cuerpo. Lo que tenemos que entender aquí es que eso no es lo más óptimo. Lo más óptimo es que, como tenemos un cruce a nivel del quiasma de la información sensitiva óptica, lo tengamos también a nivel de la información motora. Y la información que provenga, por lo tanto, del colículo izquierdo se vaya posteriormente hacia la mitad derecha del cuerpo, porque el peligro nos viene de la derecha, derecha, derecha. Y eso es precisamente lo que ocurre en el resto de vertebrados, en los mamíferos, por ejemplo, y en los tetrápodos. Y eso es lo que os tenéis que saber, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero al final es obtener también un cruce a nivel muscular, un cruce a nivel piramidal. Por lo tanto, la opción A era falsa porque nos daba a entender lo contrario, nos daba a entender que el cruce piramidal era el que al final nos inducía, entre comillas, ese cruce a nivel visual. Falso. Siguiente pregunta, y esta la respondemos directamente. ¿Cuál de las siguientes características del diseño del sistema nervioso se implementó antes de en la filogenia? Pues obviamente la segmentación anteroposterior. La segmentación anteroposterior, lo he repetido muchas veces, está dada por los genes OX. Los genes OX son unos genes muy conservados en la filogenia y que nos van a dar pues precisamente esta segmentación que vamos a observar en algunos individuos adultos de otras especies, como por ejemplo los gusanos, ¿vale? Así que es algo muy, muy, muy antiguo. Nosotros tenemos segmentación anteroposterior, efectivamente, se conserva a nivel de la médula, no a nivel de todo el sistema nervioso central, como ya sabéis, no a nivel de todo, pero sí a algunos niveles, por ejemplo en la médula, pero no lo observamos a nivel externo. Siguiente pregunta de endocrino. La somatostatina es una hormona A, que estimula la liberación de somatomedinas por el hígado, B, secretada por la adenohipófisis, C, de naturaleza peptídica, liberada por el hipotálamo, el páncreas y el intestino, y D, que estimula la liberación de prolactina. Efectivamente, la opción correcta es la C, ¿vale? Está liberada a nivel del hipotálamo, el páncreas y el intestino, y lo que va a hacer es inhibir la somatotropina, es decir, la GH.
Entonces, de endocrino siempre es súper importante que hormona que nos estudiemos, hormona que tenemos que repasar cuál es su eje. En este caso tenemos que estudiar el eje de la GH. La GH está estimulada por la GHRH que se sintetiza a nivel del hipotálamo. Y esta a su vez está inhibida por la somatostatina, que también se sintetiza a nivel del hipotálamo, pero también, sobre todo, a nivel periférico, porque como ya sabemos, tenemos una retroalimentación negativa, ¿vale? Luego la GH va a ser una hormona que no se va a dirigir, importante, no se va a dirigir a otras glándulas, sino que lo va a hacer, va a tener un efecto directo sobre el resto de tejidos, pues sobre el músculo, sobre las células grasas, sobre el hueso, sobre lo que sea. Y también a ese nivel va a tener una conversión o va a aumentar la producción de la IGF-1. Esto no lo tenéis que saber, pero bueno, que sepáis pues que hay otros intermediarios, digamos, ¿vale? Siguiente pregunta, pregunta complicada de endocrino. En relación con las células magnocelulares neurosecretoras de los núcleos supraóptico y paraventricular, se sabe que A. No son capaces de generar potenciales de acción porque están especializados en la producción de hormonas. B. Sus terminales axónicos llegan hasta la neurohipófisis donde liberan hormonas a la circulación general. C. Estimulan la liberación de hormonas trópicas por parte de la hipófisis y D. Sus axones liberan hormonas al sistema porta hipotalámico hipofisario. Entonces, lo que tenemos que saber es que en los núcleos supraóptico y paraventricular se va a producir la hormona oxitocina y la hormona vasopresina. Estas dos hormonas van a ir a parar ¿a dónde? A la neurohipófisis, es decir, a la parte posterior de la hipófisis. Todo el resto de hormonas, ¿vale?, van a localizarse en la adenohipófisis. Por lo tanto, tenemos que saber que la conexión que existe entre el hipotálamo y la neurohipófisis no es a través del sistema porta hipotalámico hipofisario, eso es con la adenohipófisis. Por lo tanto, además, en este caso, el hipotálamo no va a estimular la liberación de nada. ¿Por qué? Pues porque lo que va a hacer directamente es almacenar. La neurohipófisis no es una glándula, no va a producir nada, sino que sencillamente almacena, ¿vale? ¿Almacena qué? Pues en este caso la oxitocina y la vasopresina que ya estaban sintetizadas anteriormente por el hipotálamo. En este caso, además, tampoco son hormonas trópicas y este es uno de los conceptos clave del tema. Hormona trópica es aquella que va a estimular a otra glándula. Hormona trópica, estimulación de otra glándula. En este caso es falso. Luego, además, nos dicen que no son capaces de generar potenciales de acción. En este caso, y ahora lo comentaremos, estas células sí que son capaces de generar potenciales de acción porque además estas dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, se van a sintetizar en una forma pre, ¿vale? Y van a madurar, es decir, van a ser completas, un poco entre comillas, una vez que se haya producido un potencial de acción por parte de estas células. Pregunta complicada por este detalle de aquí, ¿vale? Por lo tanto, la opción B es la correcta. Sus terminales axónicos llegan hasta la neurohipófisis donde liberan hormonas a la circulación general. Y ahora veremos por qué. Entonces, repetimos, la hipófisis es una glándula que se va a localizar en la silla turca, ¿vale? Esta glándula va a estar subdividida en dos partes que se diferencian tanto anatómicamente como funcionalmente. La adenohipófisis es propiamente una glándula, mientras que la neurohipófisis no es una glándula, sino que es como un saquito. En este saquito lo que vamos a tener es, obviamente, una serie de vasos sanguíneos porque necesitamos que las hormonas que se hallen aquí lleguen, por lo tanto, luego a la circulación, ¿vale? Mientras que en la adenohipófisis también vamos a tener una serie de vasitos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos no son únicamente externos, o sea, no son solamente hacia afuera, sino que también lo que van a hacer es conectar directamente la hipófisis con el hipotálamo. A esto se le denomina sistema porta hipofisario y va a funcionar para la gran mayoría de hormonas. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de aprendernos las hormonas y de saber diferenciar, no tener dislexia entre hipófisis anterior y hipófisis posterior? Lo que vamos a hacer es siempre aprendernos primero las de la hipófisis posterior, es decir,
En este caso, la oxitocina y la vasopresina. Estas son las que se secretan a nivel de la hipófisis posterior. Ojo, la palabra es secretar, no es producir, ¿vale? No se produce nada en la hipófisis posterior, sino que solamente es un saquito. Este saquito contiene, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, hormona vasopresina y hormona oxitocina, que se van a sintetizar ¿dónde? En el hipotálamo, pero en concreto en las células del núcleo supraóptico y paraventricular. En estas zonas se van a sintetizar y lo que van a hacer estas neuronas que se encuentran aquí es a través de sus axones, no a través de vasos sanguíneos, a través de sus axones van a transportar estas hormonas para dejarlas efectivamente a nivel de la hipófisis posterior. Y va a ser precisamente en el momento en el que estos dos tipos de neuronas generen un potencial de acción cuando se van a liberar. Ellas transportan y se van a liberar estas hormonas en el momento en el que se dé un potencial de acción. Por lo tanto, esa era la opción más complicada, ¿vale? Las células del núcleo supraóptico y paraventricular sí que tienen la capacidad de generar potenciales de acción. Siguiente pregunta, una complicada por una fácil, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes hormonas no ejerce un efecto estimulador sobre la liberación de otras? A, la prolactina, B, la corticotropina, C, la LH y D, la TSH. Entonces, fijaros, lo que nos están preguntando es el concepto de hormona trópica. Lo he dicho antes, es uno de los conceptos clave del tema. Una hormona trópica es aquella que estimula a otra glándula y lo que tenéis que hacer es cada vez que os estudiáis una hormona pensar a dónde se dirige esta hormona. Si esta hormona se dirige a otra glándula y por lo tanto va a estimular la producción de otra hormona, eso significa que es una hormona trópica, aunque no os lo digan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La corticotropina, que es la ACTH, ¿vale? Tenéis que saberos siempre los dos nombres para que no os líen. ¿A dónde se va a dirigir? A la glándula suprarrenal. La LH, pues por ejemplo, en el caso de las mujeres se va a dirigir al óvulo. La TSH, ¿a dónde se va a dirigir? Pues a la glándula tiroides. Por lo tanto, todos estos son ejemplos de hormonas trópicas. Mientras que la prolactina se dirige a la mama. La mama también es una glándula, pero es una glándula externa. Siguiente pregunta donde nos hablan sobre las maravillosas zonas proliferativas del neuroepitelio cortical. Así que cogemos aire y hacemos lo que podemos. Dice así, las células gliales que se producen en la edad adulta en la zona subventricular de los ventrículos laterales proceden de las células A, predecesoras, B, de la cresta neural, C, progenitoras de la glea radial y D, neuroepiteliales. Entonces, básicamente tendríais que haber dudado entre la opción C y la opción D. Las células neuroepiteliales van a ser las células madre, ¿vale? Y estas células madre van a comenzar a dividirse y un poquito a madurar, a cambiar hacia células progenitoras de la glea radial. Luego van a ser estas células progenitoras de la glea radial las que realmente den lugar a las células gliales y también a las neuronas. Siguiente pregunta. Los reflejos del sistema nervioso autónomo por los que se controla el funcionamiento de determinados órganos. Pregunta complicada, pero que podemos sacar por técnicas de test, ¿vale? Fijaros. A. Una vez perdidos ya nunca vuelven a recuperarse. B. Se regulan gracias a la independencia del núcleo del tracto solitario del resto del sistema nervioso autónomo. C. Pueden estar modulados por niveles superiores del sistema nervioso central. Y D. Siempre están mediados por el hipotálamo, lo que explica la ausencia del efecto de las lesiones medulares sobre los mismos. Entonces, las palabras categóricas, como siempre y nunca, no nos gustan. No nos gustan porque en medicina sabemos que el 100% es bastante poco frecuente, ¿vale? Entonces, fijaros, una vez perdidos, los reflejos ya nunca vuelven a recuperarse. Eso por técnicas de test es falso. Pero además sabemos que cuando tenemos una lesión medular de forma aguda, por ejemplo, un paciente tiene un accidente de coche,
se queda tetrapléjico. Se va a quedar tetrapléjico para toda su vida, con lo cual habrá muchas funciones medulares que no se recuperen. Sin embargo, en las primeras horas y en los primeros días, lo que va a ocurrir es que también va a haber una abolición de los reflejos del sistema nervioso autónomo, en concreto, por ejemplo, los de defecación y los de micción, con lo cual vamos a tener que ayudar a este paciente a evacuar. Eso con el tiempo se recupera. Con el tiempo los pacientes acaban teniendo la capacidad de realizar micción y realizar defecación por sí solos, ¿vale? Por lo tanto, sí que se recuperan. Obviamente no todas las funciones medulares, pero en este caso sí. Luego, a nivel del bulbo, vamos a tener, entre otras cosas, una regulación por el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario os tiene que sonar del primer semestre porque es el núcleo del par craneal número 10, es decir, del nervio vago. Y adivinad qué, el nervio vago efectivamente es el nervio parasimpático más grande, más importante de nuestro cuerpo, ¿vale? La opción D, nos dicen que siempre están mediados por el hipotálamo. Pues siempre, siempre no, ¿vale? Y luego, por último, la opción correcta sería la C. Pueden estar modulados por niveles superiores del sistema nervioso central, como por ejemplo, efectivamente, el hipotálamo. ¿Qué tipo de reflejos va a regular el hipotálamo? Pues, por ejemplo, el reflejo de la temperatura, por ejemplo, reflejos como el hambre, la sed, ¿vale? Esos son reflejos que están regulados a nivel del hipotálamo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes son características más importantes de la respuesta inmune adaptativa? A. Especificidad y memoria inmunológica e inmediata. B. Menor especificidad que la respuesta innata. C. Especificidad, eficacia y memoria inmunológica. Y D. Respuesta rápida y memoria inmunológica. Bien, sabemos que la respuesta inmune adaptativa es lo mejor de lo mejor, por lo tanto va a ser más específico, va a ser más eficaz y además nos va a dotar de memoria inmunológica. Lo único que os podría haber hecho dudar un poco es de lo rápido que pueda llegar a ser. La respuesta inmune adaptativa, para llegar a crearla, para llegar a generarla, necesitamos tiempo, ¿vale? Mientras que una vez que ya la hemos generado y por lo tanto ya hemos hecho memoria inmunológica, entonces sí va a ser rápida. Pero no era eso lo que nos estaban preguntando, sino que nos estaban preguntando por el tiempo que vamos a tardar en generarla. Bien, siguiente pregunta. En relación con los núcleos talámicos de relevos sensoriales, sabemos que A. Conectan diversas estructuras del sistema límbico. B. Procesan las señales procedentes de los ganglios basales. C. Existe un núcleo específico para cada modalidad sensorial, salvo para el olfato. Y D. Todas las opciones son correctas. Como ya sabéis, en este examen era bastante probable que nos entrasen los núcleos talámicos porque es un temario muy complejo, muy complicado y viendo un poco la dinámica que tenéis últimamente de examen era bastante predecible que entrasen, ¿vale? Así que confío en que os los hayáis mirado y que como mínimo os suenen un par de conceptos clave, ¿vale? Los tenemos, como digo, en Patreon, pero efectivamente los núcleos talámicos van a conectar con estructuras del sistema límbico, van a conectar también con los ganglios basales y luego con la corteza y también van a tener un núcleo específico para cada modalidad sensorial, salvo para el olfato, porque efectivamente el olfato es el único sentido que no va a pasar por el tálamo. Por lo tanto, todas las opciones anteriores son correctas, también la habríais podido intuir un poco por técnicas de test, aunque no las supieseis todas. Siguiente pregunta. En la capa molecular del cerebelo encontramos A. El axón ramificado de las células granulares. B. Las células de Golgi. C. Las células de Purkinje. Y D. Todas las anteriores son correctas.
Podríamos haber pensado por técnicas de test que todas las anteriores son correctas, pero tendríamos que estudiar un poco, ¿vale? Entonces nos daríamos cuenta de que no todas estas células se encuentran en la misma capa y desde luego no todas están en la capa molecular. Así pues, en la capa molecular lo que vamos a encontrar es el axón ramificado de las células granulares. Pregunta importante porque para este examen os tenéis que saber las capas. ¿Las capas de qué? Las capas del cerebelo, las capas de la corteza y las capas del hipocampo. Lo comenté ya el domingo, tuve una reunión con mis alumnos y les dije, os tenéis que estudiar esas capas porque os van a salir. Son preguntas desde mi punto de vista complejas, así que tenía muchos números de salir en este examen. ¿Qué es lo que tenemos que saber pues de la corteza cerebelosa? Tenemos básicamente tres capas. Una capa más interna que será la granular. En la capa granular, que es la más interna, vamos a encontrar una serie de interneuronas denominadas células granulares, que le dan el nombre obviamente a la capa, y células de Golgi. Luego, estas células granulares van a extender una serie de axones que van a llegar hasta la superficie, es decir, hasta la capa molecular. Y en la capa molecular lo que van a hacer es bifurcarse en dos ramas. Eso es lo que veíamos en la opción A, ¿vale? Observamos en la capa más superficial, es decir, en la molecular, el axón ramificado de las células granulares. Luego vamos a tener en la capa más externa la capa molecular, ¿vale? Y aquí básicamente vamos a ver dos tipos de interneuronas, las células estrelladas y las células en cesto. Luego, entre estas dos lo que vamos a observar es efectivamente la capa de células de neuronas de Purkinje. Estas son las más importantes porque son características de la corteza cerebelosa. Siguiente pregunta. Sobre la fisiología de los sentidos se sabe que A. Cada receptor sensorial está programado para responder ante un estímulo adecuado. B. En todas las modalidades sensoriales la energía estimular produce cambios en los potenciales eléctricos de los receptores. C. Las sensaciones son las correspondientes a las vías por las que discurren los impulsos nerviosos independientemente a cómo hayan sido estimulados. Y D. Todas las opciones son ciertas. Pues bien, ya sabemos que por técnicas de test tenemos que mirar con cariño que todas las opciones son ciertas, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito por qué. Efectivamente, cada receptor está programado para responder ante un estímulo adecuado, ¿vale? Porque si no, pues tendríamos aquí un cruce de sentidos increíble. Luego, en todas las modalidades sensoriales, la energía va a producir un cambio en el potencial de acción, bien sea aumentando su frecuencia o disminuyéndola, ¿vale? Pero si no se produce un cambio en este potencial de acción, obviamente no vamos a tener una transducción de la señal, ¿vale? Y por último, esta quizás es la más complicada, las sensaciones son las correspondientes a las vías por las que discurren los impulsos nerviosos. Eso es así independientemente de cómo hayan sido estimulados. Básicamente, esta opción es complicada porque vosotros no sabéis mucho sobre el concepto de electroestimulación, ¿vale? Pero en la electroestimulación lo que hacemos es estimular efectivamente estos receptores pero con electricidad. Y el paciente, por ejemplo, si estamos estimulando a los receptores del calor, me lo invento, pues va a sentir calor o va a sentir dolor en un punto determinado, etcétera, etcétera. O va a sentir que lo estamos tocando en un sitio donde no lo estamos tocando. Así pues, eso es cierto también. Todas las anteriores son ciertas. Siguiente pregunta. ¿Qué hormona puede ser liberada por la exposición repetida a las crías y es capaz de inducir la expresión de la conducta parental en machos y hembras no gestantes? A. Oxitocina. B. Tiroxina. C. Estradiol. Y D. Prolactina. Pues efectivamente es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, mientras que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad.
Siguiente pregunta, pregunta muy complicada, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes términos se relaciona directamente con la disposición ordenada de las aferencias que se mantienen en los diferentes niveles de la información sensorial? A. Organización somatotópica. B. Campo receptivo. C. Mapa retinotópico. Y D. Todas las opciones son ciertas. Pues bien, podríamos sacar esta pregunta un poco por técnicas de test, o si no la sacamos no pasa nada, de verdad. Entonces, fijaros, la organización somatotópica viene a ser lo mismo que un mapa retinotópico, ya que un mapa retinotópico es lo mismo, pero a nivel óptico, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí, todas las opciones son ciertas. Siguiente pregunta. Esta me parece bastante graciosa porque es casi calcada de una de las que les realicé a mis alumnos en una de nuestras reuniones. Habla sobre las interneuronas y nos preguntan cuál de las siguientes presentará el axón más largo. Fijaros, A, las propioespinales, B, las de proyección, C, las segmentales y D, las comisurales. Pensamos la pregunta. Entonces, tenemos que saber que tenemos 3 tipos de interneuronas a nivel medular. Básicamente vamos a tener las interneuronas a nivel de un mismo segmento y por lo tanto se van a denominar segmentales. Estas interneuronas son pequeñas porque lo que suelen hacer es interconectar axones, es decir, acciones tanto sensitivas como motoras, pero del mismo hemisferio de la médula espinal, por ejemplo, el derecho. Cuando estas interneuronas, en vez de quedarse en el hemisferio derecho, realicen una interconexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo, se van a pasar a denominar comisurales. Van a estar en el mismo segmento, pero van a ser comisurales porque van a atravesar la comisura. Sin embargo, vamos a tener otro tipo de interneuronas que son las propioespinales, que no se van a quedar en su segmento, sino que lo que van a hacer es ir para arriba o ir para abajo en la médula espinal, pero no se van a quedar en su segmento. Por lo tanto, estas van a ser las que tengan un axón más largo. Y como tenemos siempre 4 opciones en las preguntas, ¿vale? Tenían que ponernos una para despistarnos. Las de proyección no son interneuronas, son neuronas de proyección y van, por lo tanto, no a interconectar, sino a ejercer su función propiamente dicha, por ejemplo, una acción motora, una acción sensitiva, ¿vale? Siguiente pregunta de inmunología. Dice así, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Entre los principales mediadores de la inmunosupresión producida por estrés se encuentran los glucocorticoides y la adrenalina. B. Los efectos del estrés sobre la función inmune pueden ser inmunosupresores e inmunoactivadores. C. El estrés aumenta la liberación de prolactina, que ejerce siempre efectos inmunosupresores. Y D. En las situaciones de estrés, además de glucocorticoides, se pueden liberar otras hormonas y neuropéptidos. Entonces, fijaros, sabemos que la opción A no es falsa, porque esta relación de aquí, es decir, el aumento de glucocorticoides y adrenalina frente al estrés y su relación con la inmunosupresión es de cajón, de libro. Nos entrará al examen, siempre es la misma y siempre nos preguntan por esto. Luego, además, también sabemos que el efecto del estrés no siempre va a ser inmunosupresor. Eso es así porque realmente un toque de estrés lo que hace es ponernos a tono. Y si no, pues pensad un poco, ¿vale? Que lo que ocurre a nivel inmunológico es lo que ocurre a nivel de cualquier otro ámbito de vuestra vida. O sea, pensad, ¿cuándo estudiáis mejor para un examen? ¿Estudiáis mejor cuando faltan 9 meses para que se os haga el examen? ¿Estudiáis mejor cuando estáis a un mes antes del examen o estudiáis mejor a 1 hora antes del examen? Pues como podéis ver, lo óptimo es tener algo de estrés, no morirse de estrés, obviamente, porque 1 hora antes del examen tu cabeza está bloqueada y probablemente sea incapaz de absorber nueva información. Más o menos lo mismo ocurre a nivel de la inmunosupresión y a nivel del sistema inmunológico. Un toque de estrés es positivo y efectivamente al principio es incluso inmunoactivador, mientras que si nos pasamos de vuelta acabamos ejerciendo un efecto inmunosupresor.
Luego, en la opción D, también podemos ver que no es falsa, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente los glucocorticoides pueden, o sea, aparte de los glucocorticoides, se pueden liberar otras hormonas y neuropéptidos. Por poderse, todo se puede, ¿vale? Y luego, como ya sabéis, las palabras categóricas pues no nos gustan, ¿vale? Así que fijaros que ya solamente con eso podíamos ver cuál era la falsa. Entonces, el estrés no aumenta la liberación de prolactina. La prolactina es la hormona que, entre otras cosas, nos facilita, nos permite producir leche. Y si lo pensáis, pues a las mamás que acaban de dar a luz les recomiendan obviamente que se mantengan tranquilas y saben perfectamente que conforme comience a aumentar su nivel de estrés, por ejemplo porque tengan que trabajar mucho, etcétera, etcétera, pues es probable que la leche, entre comillas, se les vaya cortando, ¿vale? Así que en todo caso el estrés disminuye la liberación de prolactina. Siguiente pregunta. Las células de la microglía A son capaces de fagocitar agentes patógenos y actuar como células presentadoras de antígenos. B, al contrario que los astrocitos, actúan como células presentadoras de antígenos. C, una vez activadas, liberan citosinas que en todos los casos tienen funciones antiinflamatorias. Y D, todas son ciertas. Bien, fijaros. Los astrocitos son conocidos por tener muchísimas funciones. Son las células de la glía que más funciones tienen. Entre ellas también tienen efectivamente función inmunitaria. Por lo tanto, opción B, incorrecta. Además, la opción C también podemos ver que es incorrecta, porque las citosinas no van a ser en todos los casos antiinflamatorias. De hecho, si se nos está activando la microglía es porque, por ejemplo, tenemos una infección a nivel del sistema nervioso central y queremos, obviamente, funciones proinflamatorias. De todas maneras, la palabra categórica todos ya nos indica que esta opción es falsa, ¿vale? Por lo tanto, todas las opciones no podían ser ciertas y por descarte teníamos que ir a por la A, ¿vale? Son capaces de fagocitar agentes patógenos y actuar como células presentadoras de antígeno. Recordad que esta función es un poquito como la del comecoco, ¿vale? La microglía son como los comecocos antiguos. Entonces, básicamente lo que van a hacer es fagocitar, es decir, comerse al coco. Esa es la función de fagocitosis y una vez que realizan esta función, van a actuar como células presentadoras de antígeno, es decir, no van a degradar por completo aquello que hayan fagocitado, sino que lo que van a hacer es cortarlo a cachitos y presentarlo al resto de células inmunitarias para que éstas puedan actuar. Bien, siguiente pregunta. Tras la picadura de un insecto, la zona afectada presenta enrojecimiento, picor e hinchazón. Podríamos afirmar que estos efectos son consecuencia de A. Mecanismos de respuesta inespecífica de primera línea de defensa. B. Mecanismos de respuesta inespecífica de segunda línea de defensa. C. Mecanismos de respuesta inmune específica. Y D. Todas las anteriores son ciertas. Bien, fijaros. Cuando tenemos dos opciones que dicen prácticamente lo mismo pero que se contradicen, una de ellas tiene que ser la correcta. No todas pueden ser correctas, ¿vale? Además, tenemos aquí en que en las opciones A y B nos hablan de respuesta inmune inespecífica y luego de respuesta inmune específica. Por lo tanto, repito, no todas las opciones pueden ser correctas. Entonces, efectivamente la opción correcta es la B, ¿vale? Tenemos una serie de respuesta inmune inespecífica de primera línea que básicamente van a ser las barreras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel. La piel es una barrera y efectivamente pues nos va a proteger de toda una serie de agentes externos. En este caso, si este insecto ya nos ha logrado picar, pues efectivamente no le ha importado mucho nuestra barrera de primera línea, ¿vale? Y entonces es cuando activamos nuestra barrera de segunda línea, que también va a ser inespecífica y por lo tanto va a corresponder a la respuesta inmune primaria, pero pues ya va a estar mediada por células, en este caso proinflamatorias, ¿vale?
Siguiente pregunta. En la fibra muscular de los vertebrados, los potenciales eléctricos de la membrana postsináptica son A. Idénticos en todas sus características a los potenciales postsinápticos excitatorios del sistema nervioso central. B. Dependientes de la apertura de canales catiónicos. C. De contracción lenta. Y D. Siempre inhibitorios. Entonces, efectivamente, los potenciales eléctricos de la membrana postsináptica dependen de la apertura de canales catiónicos, es decir, de canales sodio. Opción B, correcta. Luego no van a ser de contracción lenta, pero tampoco de contracción rápida, porque eso depende más bien de las características de la fibra y no de la sinapsis. Tampoco van a tener una inervación inhibitoria, no van a tener inhibición. Esa es una característica clave sobre la inervación muscular. Y obviamente no van a ser idénticos en todo con el resto de potenciales postsinápticos. Siguiente. Actualmente se considera que la inervación de cada músculo A no muestra solapamiento entre diferentes neuronas. B. Se realiza siempre en ausencia de interconexión hemisférica. C. Se organiza de tal manera que puede haber varias neuronas controlando el mismo músculo. Y D. Se realiza por una única neurona. Pregunta que podemos sacar por técnicas de test, ¿vale? Las afirmaciones que comienzan con un no suelen ser falsas, ¿vale? Luego, las palabras categóricas, como siempre y nunca, no nos gustan. Por lo tanto, podemos tener efectivamente varias neuronas controlando el mismo músculo. Pregunta que puede llegar a ser complicada porque no es lo mismo hablar sobre músculo que sobre fibra muscular. Es decir, una misma fibra muscular solamente va a tener inervación por una única neurona. Y una única neurona a su misma vez puede inervar X células musculares, diferentes, por lo tanto, células musculares. Pero obviamente, pues nuestro músculo está compuesto por cientos y miles de células musculares que a su vez pues estarán inervadas por otras tantas neuronas, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente pueden, además, palabra clave que también nos gusta, por poder todo puede, haber varias neuronas controlando el mismo músculo. Siguiente pregunta. Una vez que las neuronas migratorias han llegado a su destino durante el desarrollo embrionario, su supervivencia A es independiente de factores tróficos producidos por las dianas con las que contactan los axones. B. Depende, entre otros factores, de la competencia de los terminales presinápticos por obtener sustancias neurotróficas producidas por las dianas con las que contactan. C. Es dependiente de la proliferación, migración y diferenciación iniciales que hayan tenido esas neuronas. Y D. Depende de lo que se describe en el resto de opciones que son ciertas. Pues bien, no todas las opciones anteriores pueden ser correctas, dado que efectivamente las neuronas, una vez que han llegado a su lugar de destino, ¿vale?, dependen de una serie de factores tróficos que básicamente van a ser liberados en el momento en el que los axones contacten, es decir, en el momento en el que tengamos sinapsis. Las neuronas dependen de formar sinapsis. Por lo tanto, la única opción que puede ser correcta aquí es la B, ¿vale? Su supervivencia dependerá, entre otros factores, de la competencia. Ellos tienen que competir con otras neuronas por los terminales presinápticos para obtener sustancias neurotróficas, ¿vale?, producidas por las dianas con las que contactan. Y por fin, la última pregunta de embriología. Vamos a ver, el bloqueo de las proteínas morfogenéticas óseas durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. A. Conlleva el inicio de la neurulación. B. Facilita la diferenciación del ectodermo a tejido epidérmico. C. Inhibe la diferenciación del ectodermo a tejido nervioso. Y D. No promueve la inducción neural. Entonces, lo que tenemos que saber sobre estas proteínas morfogenéticas óseas es que se tratan de unas sustancias que son producidas a nivel del mesodermo y que van a actuar sobre el ectodermo para producir una diferenciación hacia tejido epidérmico. No
no hacia tejido neural. Os dejaré un enlace porque tenéis un vídeo en el canal de YouTube sobre toda esta parte, ¿vale? Entonces, en todo caso, el bloqueo de estas proteínas morfogenéticas óseas nos dará el efecto contrario, es decir, la disminución de tejido epidérmico y la inducción neural. Además, por técnicas de test, la opción A y la opción D nos dicen exactamente lo mismo, pero al contrario. Fijaros, en la opción D nos dice que no se promueve la inducción neural y en la opción A que conlleva el inicio de la neurulación. Por lo tanto, opción correcta, la A. Así pues, yo con esto ya me despido, chicos. Espero de verdad que este examen os haya ido lo mejor posible. Quiero recordaros en último lugar, aunque no menos importante, que tenemos una capacidad maravillosa que se denomina plasticidad, a través de la cual somos capaces de cambiar las conexiones y cambiar las vías neuronales que tenemos a nivel de nuestro cerebro, sencillamente con el acto de repetición. Con la repetición se llega a la perfección. Así que espero que todos aquellos de vosotros que por lo que sea no habéis obtenido los resultados deseados en el examen, estudiéis mucho para el próximo porque, creedme, sí que se puede. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.